Ahí. Bueno, la charla... Esto no es un taller, ¿vale? Es una charla. Porque es una charla de 45 minutos aproximadamente. Como veis el título, si lo traducimos, me han preguntado por aquí si la charla es en inglés. No, es en castellano. Que no se preocupe la mayoría de la gente que va a ser en castellano. Como veis el título dice cómo los chicos malos o incluso tú podrías conquistar el mundo. Bueno, antes de resolver esta pregunta y ver exactamente qué es eso de conquistar el mundo, porque para muchas personas puede ser diferentes cosas, pero en el ámbito digital, en el ámbito de la computación, pues conquistar el mundo va a ser tener mucha presencia y tener mucha posibilidad y mucha fuerza en internet, ¿vale? Y eso se hace a través de máquinas y sobre todo conseguir distribuirlas alrededor de internet. Entonces, bueno, sí que quiero dejar claro de que aquí se va a hablar de una serie de herramientas o una herramienta en concreto que he hecho yo y que va a estar pública, bueno, está pública, se integra con el framework de Metasploit y bueno, en una descarga de responsabilidad tengo que decir que la herramienta ha sido hecha pues con fines de auditoría y con fines de educación, nunca para que sea utilizada para hacer el mal, porque esto es como el tema del cuchillo, es decir, si tenemos un cuchillo, yo puedo cortar jamón y puedo cortar el cuello a Justo, que está aquí a mi lado, ¿vale? Entonces, en función de cómo usemos una herramienta, se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal, ¿no? Entonces, bueno, he hecho una vez la descarga de responsabilidad y que no tengamos ningunos problemas aquí, pues vamos a comenzar. Bueno, como decía, mejor presentación que ha hecho el compañero Incibe va a ser casi difícil, entonces, bueno, pues este soy yo, trabajo en el Elevenpad y soy el cofundador con Juan Antonio Calles de Flu Project, que muchos de vosotros espero que sí conozcáis, ¿no? ¿Cuántos conocéis Flu Project? A ver. ¿Ves? Entonces yo ahora miro a la cámara y le digo, ¿ves, mamá? Alguien nos conoce en internet. Bueno, pues sí. Me alegra que conozcáis Flu Project porque hacemos 5 años. Dentro de un par de semanas, si nos vamos de cena aquí a celebrarlo, no puedo invitaros a todos, no nos ha dado para tanto el blog, pero bueno. Son 5 años ya y hace bastante ilusión. Bueno, vamos a centrarnos en la charla. ¿Qué es conquistar el mundo? Pues como comentaba, yo me hice esa pregunta y dije, ¿cómo la gente mala, los chicos malos de verdad, si quisieran ahora mismo en internet tener mucha presencia y conseguir muchas máquinas, cómo podrían hacerlo? Y se me ocurrió pensar en las fuentes abiertas, ¿vale? Pero eso vamos a hablarlo después. Entonces yo pensé, joder, pues conquistar el mundo puede ser tener mucha presencia en internet, tener la capacidad de disponer de muchísimas máquinas, gran capacidad de cómputo, eso viene con las máquinas, y sobre todo si las tenemos distribuidas, ¿no? Porque no sé si muchos de vosotros vinisteis al taller que di con Rafa ayer, pero Rafa hablaba de que internet era como una serie, como si viésemos países conectados, pero que podíamos cortar, ¿no? Ciertos países, en el caso de Siria, hubo hace unos años fue cortada, ¿no? Cortó y no había comunicación hacia Siria, hacia afuera ni hacia adentro. Entonces, distribuidas es importante porque si las agrupamos, ese número de máquinas los agrupamos en un sitio, tenemos la posibilidad de que nos hagan clac y nos corten. O si los chicos malos siempre hacen ataques, pues pueden pararles fácilmente, ¿no? Porque si los están centrados en un punto, cortan y ya está. Pero si lo distribuimos alrededor del mundo, eso es otra cosa, ¿vale? Entonces empecé a darle vueltas y dije, ¿qué vector puedo disponer para lograr conseguir conquistar el mundo? Tener presencia, tener capacidad de cómputo y tener las máquinas distribuidas. Y pensé en OSINT, porque está de moda. Es una cosa que está muy de moda. Las fuentes abiertas, fuentes públicas. Entonces podemos entrar en el debate de lo que es OSINT y lo que es semi-OSINT y lo que es OSINT de pago, que eso es un poco extraño, pero bueno, también hay algo parecido. Y dije, bueno, pues me voy a centrar en OSINT y me voy a centrar en algo que me gusta mucho, que son las vulnerabilidades, ¿vale? Las vulnerabilidades conocidas. Y las vulnerabilidades conocidas, pues todos vosotros sabéis que el software, cuando se hace, pues está hecho por personas y por procesos, aunque son procedimientos, pero los procedimientos los hacen las personas y cometemos errores. Entonces hay una serie de vulnerabilidades repartidas por el mundo
que si vosotros tiraseis simplemente un SODAN, veríais que hay un montón de máquinas en el mundo que son vulnerables a vulnerabilidades, valga la redundancia, conocidas. ¿Vale? Entonces, quedaos con esos dos puntos. Por un lado, nos vamos a basar en OSINT como fuente para descubrir toda la información necesaria para luego atacar esas máquinas. Y luego también tenemos que hacer un pequeño estudio de qué vulnerabilidades conocidas nos interesan. Vale, ¿qué queremos comprobar? Bueno, pues nosotros vamos a hacer el muñequito este de aquí. Y a la derecha vamos a tener OSINT, redes sociales, fuentes de información. Y vamos a tener también la posibilidad, se me ocurrió, de utilizar ZMAP. ¿Cuántos de vosotros conocéis ZMAP? Vale, ¿cuántos de vosotros conocéis Nmap? Vale, pues es como el hermano avanzado de Nmap, ¿vale? Es decir, es un escáner que hace cosas muy parecidas, lo que pasa es que es capaz de hacerlo en un tiempo muchísimo más reducido, ¿vale? Entonces, ZMAP podemos recorrer IPv4, depende de las máquinas que tengamos y la capacidad, pero podemos recorrerlo en horas, muy pocas horas. Podemos hacer escaneos completos a IPv4 en cuestión de horas, y eso es algo bastante potente. En IPv6, olvidados, eso no es posible. Vale, también fijaos que está el símbolo de SODAN ahí debajo de Facebook, porque yo pensé, joder, SODAN nos está dando un montón de información de máquinas que si yo hago consultas a software que conozco, FTPs, SSHs, servidores web, a versiones públicas que son vulnerables y que SODAN me lo va a dar, pues es algo que he ganado, ¿no? Pero SODAN es lo que llaman semi-OSINT, porque te da información, sí, pública, pero te lo da restringida a un cierto valor. No te da todo. Tienes que pagar para acceder a una API. Entonces es un poco jaleo. Lo del ZMAP me pareció interesante montarlo y escanear internet, pero luego veremos un poco lo que ocurre. Bueno, la idea es esa. Buscar un poco en OSINT, preparar un arma, que es el módulo que os he comentado antes, porque al final es un arma, depende de cómo lo vayamos a usar, ¿vale? Pero yo ya he hecho la descarga de responsabilidad. Y con esto lo que pretenderíamos hacer, siendo chicos malos, es utilizar la información que hemos extraído de OSINT, de fuentes públicas, IPs de máquinas reales, con vulnerabilidades conocidas, que tienen software con vulnerabilidades conocidas. Entonces yo desde ese arma podría disparar literalmente contra esas máquinas y conseguir explotarlas, las vulnerabilidades, y tomar el control de esas máquinas. ¿Sí? ¿Y para qué quieren los chicos malos? ¿Para qué quieren los chicos malos conseguir máquinas en internet? Nosotros, para nuestro estudio. Y no se consiguió, no se explotó ninguna máquina en real, ¿vale? Pero ¿para qué quieren los chicos malos conseguir máquinas en internet? Para ganar dinero. ¿Tienes el micrófono? Ya sabes que yo os hago trabajar. Gracias. Pasarlo por aquí, que a ti también te gusta. Dilo en alto. Para ganar dinero. ¿Tú comentabas también algo? Para ganar dinero. ¿Se podría usar también para romper contraseñas? Se podría conseguir un montón de máquinas para, unidas, romper hashes. Sí. Para minar bitcoins. ¿Para qué más? Pasa por allí que también quieren decir cosas. Para conseguir más máquinas a la hora de estar distribuidos y que no les corten. Para conseguir más máquinas. Acordaros lo que hablamos ayer del flooding y ataques de negación de servicio. Es decir, si tenemos un montón de máquinas, podemos tirar con todas esas máquinas, atacar, y si están distribuidas es más difícil de cortar. Entonces tiene sentido, ¿no? Vamos a devolver el micrófono ¿O no? ¿Quieres decir algo? Tirar empresas enteras. De negación de servicio, al final, ¿no? Distribuido. Entonces, si tenemos gran cantidad de máquinas, todos entendemos, es algo bastante sencillo, que cuantas más máquinas tengamos en internet, más podemos atacar, ¿no? A empresas, a servicios. Y es verdad que le han dado otros usos interesantes, como romper contraseñas, minar bitcoins, una serie de cosas que puede ser interesante. Lógicamente, lo que tenéis que tener claro es que nadie va a atacar una máquina de internet para tomar el control, ejecutar 4 comandos y decir qué guay, o mirar la webcam. Bueno, lo de la webcam igual sí, os pueden espiar porque luego os pueden extorsionar, pueden chantajearos, ¿vale? Pero generalmente estos servidores que hay por internet pues van a ser utilizados pues para otra cosa, otro tipo de cosas. Entonces lo que hacen
es distribuir unos pequeños comecocos, que es malware. ¿Vale? Se van metiendo en las máquinas, se explotan y se va metiendo ese malware en las máquinas. Y se toma el control de todas esas máquinas. Bueno, ¿qué cosas estudiaremos? Primero, os he hablado ya de OSINT. He hablado de que tanteé la posibilidad de utilizar Sodan. Me pareció más factible incluso montarme mi ZMap y lanzarlo. Es bastante interesante. Y entonces en ese punto descubrí scans.io, pero ahí os lo dejo de momento. ¿Vale? Esta tarde muchos de vosotros vais a entrar en scans.io, los que no conozcáis, y vais a ver qué hay. Luego tenía que buscar una serie de vulnerabilidades conocidas de software. Es que hay muchísimas, o sea, llevamos muchísimos años saliendo vulnerabilidades, saliendo CVEs, saliendo exploits públicos. Aquí hablamos de todo información pública, es decir, los exploits también son públicos, los tenemos ahí, los podemos utilizar para conseguir tomar el control de esas máquinas. Lo que pasa que toda esa información que viene de OSINT hay que procesarla. Entonces yo podía haber cogido a compañeros de Telefónica que son bastante buenos en esto, pero dije, bueno, voy a hacerlo yo a mi manera, que va a ser más de casa, más casera, pero bueno. Luego voy a contar un poco cómo lo hice, pero en resumen es contar versiones vulnerables. Es decir, yo al final voy a empezar a obtener un montón de información de internet de software vulnerable y voy a empezar a contar las versiones del software vulnerable que yo conozco. Entonces voy a empezar a contar máquinas. Estamos hablando del orden de que podemos fácilmente, vosotros podéis alcanzar miles de máquinas en poco tiempo. Es decir, podríais conseguir miles de máquinas en internet con vulnerabilidades conocidas y con exploits públicos para esas vulnerabilidades y podríais tomar el control de esas máquinas. Es algo bastante... da miedo porque es bastante sencillo. Luego tenemos la necesidad de construir un nodo central. Pero se podría hacer distribuido. Pero yo decidí hacer un nodo central. Y me basé en el conocimiento de Metasploit y el uso de Metasploit, que es muy sencillo, para poder construirme un módulo especial que lo que haga es por cada máquina ir lanzando y configurando el módulo necesario con la información necesaria para atacar a esa máquina y comprometerla. Incluso podría también distribuir el malware remotamente. Eso lo harían los chicos malos, repito. Esto para la gente que está en casa. Los chicos malos. Bueno, en el punto 5 dije, vale, está bien, pero tengo que ver que están distribuidas realmente. Y es importante que estén distribuidas. Entonces tengo la geolocalización de las direcciones IP. Eso es bastante sencillo, porque hay servicios en internet, le mandas la IP y te da un montón de información, ¿vale? Pero eso había que hacerlo. Y luego, para que fuera más gráfico y a vosotros os llegue más, tengo que construir un mapa del mundo donde voy a pintar los países donde conseguiríamos, teóricamente, máquinas. Y ver si la distribución es adecuada o no. Bueno, como dice ahí, la verdad está ahí fuera, ¿no? ¿Y por qué elegí scans.io? Bueno, en primer lugar, porque mi compañero Rafa, que estuvo ayer conmigo, me la comentó, eché un ojo y es que ellos ya semanalmente van haciendo escaneos a IPv4 de distintos servicios, ¿vale? HTTP, de certificados, de FTP, de SSHs, y te lo vuelcan ahí en un JSON y te dan toda la base de datos en un JSON, ¿no? Entonces dije, esto me puede valer, porque montarme ZMap, que son 20 minutos, sí, pero montarme el ZMap para lanzarlo cuando ya me lo están dando semanalmente, pues es algo que me puede interesar. Me fijé en las fuentes. Dije, a ver, pero ¿quiénes son estos de scans.io? Porque la información que me puede dar puede ser falsa, ¿no? O puede ser cualquier cosa. Y entonces empecé a ver que estaba la Universidad de Michigan detrás, que estaban los de Fedora, y también me llamó mucho la atención que el propio Rapid7 estaba metido ahí. Y dije, pues hombre, son empresas que al menos tienen, empresas y universidades que tienen nombre. Entonces decidí ser un poco vago, un poco perro en este aspecto y decir, bueno, pues en vez de lanzar yo y conseguir la información, que me la dé esta gente. Y entonces decidí centrarme en los FTPs, ¿vale? Entonces todas las vulnerabilidades que me puse a buscar, para el estudio me valía con 5, era sobre FTPs, servicios FTP que hay en IPv4 en internet, ¿vale? Si os fijáis, lo han sacado con el ZMap y con el ZGrab, que es una herramienta que viene con el ZMap, que lo que hace es banner grabbing, nada más, es decir, recolecta los banners.
Los banners nos pueden engañar, ¿vale? Los banners nos pueden engañar. Pueden ser un honeypot que nos digan este FTP es tal versión de tal producto y ser mentira. Es un riesgo que tenemos que asumir. Porque aunque se nos dé muy mal la cosa y tengamos un 50% de éxito, si hablamos de 50.000 máquinas, al 50% de éxito serían unas 25.000, lo cual no está mal mediante el mecanismo que vamos a utilizar. Vale, y ahora la siguiente pregunta es, vale, Pablo, ¿dónde puedo descubrir yo las vulnerabilidades conocidas y exploits? Bueno, pues si estás diariamente en el mundo de la seguridad, pues es tan sencillo como pues ir a sitios como Packet Storm, Exploit Database, Security Focus. Buscando un poco en Google podéis encontrar las vulnerabilidades y los exploits públicos, ¿vale? Luego hay una página, la antigua 1337day, que ahí hay algunos exploits de pago también. Pero bueno, están ahí. Y luego los exploits pues vienen en formato, pues pueden venir en Perl, pueden venir en C, en C++, en Python, pueden venir en incluso ya el módulo de Metasploit hecho, que es algo que nos puede interesar. Vale, pero al final, buscando un poco en internet, vamos a encontrar toda esa información necesaria. Vale, para este caso vamos a utilizar, o para procesar toda la información que recolectamos de internet, vamos a utilizar estas versiones de software, ¿vale? El ProFTP, el WAR, el WSFTP y el PCMan. En distintas versiones el tercero y el cuarto, y el PCMan. Al menos el ProFTP, la mayoría sí que os sonará. Al menos ese sí. ¿Vale? Y el reto también era saber si estos servidores que muchas veces pensamos, pues esto no se va a utilizar, esto en internet no está, esto no lo vamos a encontrar. Y llevarte la sorpresa de que hay más de los que tú puedes pensar. Hay más máquinas en internet con ese tipo de servicios de los que podemos pensar. Entonces, si nos fijamos, los módulos, tenemos un módulo Metasploit para el ProFTP, es decir, ya nos están dando el exploit preparado para ser lanzado automáticamente, algo muy sencillo. Tenemos otro módulo para el WAR FTP, y todos probados y que funcionan, que ejecutan código arbitrario en la máquina. Y luego tenemos el PCMan, que este es bastante curioso, porque este es muy conspiranoico. Esto es, si se lo dijéramos... ¿Hay algún periodista en la sala? No. Sí, me callo. ¡Qué cabrón! Jaime. No es periodista, no es periodista. Si le dijéramos a los periodistas... Bueno, esto se va a grabar, bueno, da igual. Yo los quiero mucho. Si le dijéramos a los periodistas... el PCMan, tras el estudio, ha salido... Tampoco mucho, ha salido... No sé si salieron 100, 200... Algo así. Y todos situados geográficamente en Taiwán, ¿vale? Y dices, bueno, pues es un software de allí que están utilizando. Pero, curiosamente, cuando te vas a Google y buscas los exploits para ese... o vulnerabilidades para ese software, han empezado a salir un montón. Y es que cada entrada de la aplicación tiene vulnerabilidades de buffer overflow, lo cual es bastante curioso. Es como que alguien hubiera hecho mala aposta, ¿no? Porque cada entrada... Si imaginaos el software como una cajita, cada entrada, en entradas, tienen vulnerabilidades. Tenéis un montón de vulnerabilidades de este software. Y es algo bastante llamativo, y todo situado en Taiwán. Entonces, eso se lo cuentas a un periodista con cariño, pero empecé a pensar en la teoría de la conspiración, de ese software está ahí aposta y está hecho mal aposta. Ahí cada uno puede pensar lo que quiera. Bueno, ¿cómo vamos a hacer las cuentas? ¿Vale? En primer lugar, tenemos el de scans.io, nos descargamos el JSON de todos los servicios FTP de IPv4 que han rastreado ellos, y se lo pasamos. Bueno, yo hice un script de Ruby. Esto no está público porque yo no soy desarrollador y me da un poco de vergüenza como desarrollo, pero bueno, el script funciona. Lo que hace es coger toda la base de datos, todo el JSON que nos hemos descargado, que estamos hablando de unos 4 o 5 gigas de información solo de servicios FTP y solo de sus banners con su host. O sea, hay un montón de máquinas. Y este script lo que hace es filtrar, mediante una expresión regular, los banners que a ti te interesan. Es decir, ¿qué me interesan? Pues los del ProFTP, me interesan los del PCMan, los del WAR FTP, todos los software que hemos puesto antes, son los que me interesan. Entonces, los filtro y los guardo en un fichero. ¿Vale? Sería... Bueno, este es un trozo de código, veis ahí la expresión regular. Lo voy a pasar rápido que me da vergüenza. Eso se guarda en un fichero y eso me permite empezar a sacar estadísticas,
¿vale? Porque ya estoy contando la información, los servicios, el software vulnerable que acabo de detectar en máquinas en IPv4. Entonces, si os fijáis, a 17 de abril de 2015, el PCMan aparecieron 95 máquinas, en internet muy poquitas, todo IPv4 tenían 95 máquinas con ese software público. El ProFTP tenía 9546, el WAR tenía 4028, los WRS 416 y 8. Es decir, en total, 14.000 máquinas. Si incrementáis el software que vais a filtrar, pues podríais sacar bastantes más máquinas. Recordad que tenemos el problema de... nos pueden estar engañando con el tema del banner, ¿vale? A 7 de julio de 2015, el PCMan tenía 420, ya no eran 95. El Pro habíamos encontrado 35.000, del WAR 15.000 y de los otros 1.700 y el más bajo 40. Hablamos de 52.000 máquinas. Es cierto, lo que pone aquí, que el éxito tiene un porcentaje, es decir, hay que contar los honeypots, hay que contar direcciones que cambian, o software que se actualiza, o etcétera. Pero el 50% de eso serán 26.000 máquinas simplemente dándole un botón. Porque todo lo demás lo conocemos. Conocemos dónde están las máquinas, conocemos los exploits que tenemos que lanzar y el objetivo es darle un botón. Entonces, si tenemos 52.000 máquinas, solamente con software que vosotros pensáis que es poco conocido, imaginaros cuando sale un 0-day de algo que está puesto en internet y que se utiliza bastante más. El peligro es enorme, ¿vale? Acordaos del Shellshock. ¿Os acordáis del Shellshock? Que no os cueste levantar la mano, que es sábado por la mañana, hay que hacer ejercicio. Bueno, pues el Shellshock era una vulnerabilidad crítica que permitía ejecutar código arbitrario y que estaba en muchísimos componentes, porque era algo de Bash. Pero todos los servidores web que utilizaban Bash, todos los servicios que utilizaban Bash por detrás, para algo, pues eran vulnerables. Entonces imaginaos exponencialmente lo que puede crecer esto. Y hay que añadir, podríamos añadir fácilmente al listado de FTPs. Si no fuéramos otro tipo de software, pues exactamente lo mismo. Al final es añadir software objeto y estudiarlo. Vale, ahora lo que queremos es utilizar un botón rojo que apretemos y como ya tenemos localizadas las máquinas, pues que se lancen automáticamente los exploits adecuados para tomar el control. Repito, eso lo harían los chicos malos, yo no lo haría, ¿eh? Entonces, al final, bueno, el nodo donde lanzar, esto es un extracto del módulo que vamos a utilizar, o el módulo que hice para Metasploit. Y el objetivo del módulo es que va a empezar a lanzar exploits, ¿vale? Continuamente. Si tenemos 52.000 máquinas, nosotros lo que vamos a pasar es un fichero con la información, que luego os enseño el fichero, con la información de dónde están las máquinas y qué módulo tienes que lanzar, y el módulo automáticamente se va a configurar para lanzar Metasploit contra esas 52.000 máquinas, ¿vale? Podrá tener éxito en muchos casos, podrá tener éxito, no éxito en otros, pero máquinas se consiguen, seguro, ¿vale? Y luego automáticamente, además el framework permite ejecutar acciones automáticas una vez que se consigue sesión en el equipo, es decir, una vez que se toma el control de la máquina, por lo cual podríamos subir automáticamente el malware y ejecutarlo, ¿vale? Podríamos haber hecho la demo con un Dark Comet, que no sé si os suena, pero es una RAT que ahora se ha quedado un poco de... es bastante potente. Iba a decir se ha quedado de juguete, pero es bastante potente. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Entonces, a muchos, espero que a muchos les suene que Metasploit tenía algo que se llamaba Autopound. ¿A cuántos os suena el Autopound? Vale. Pues ese Autopound era un poco más caótico, porque al final cogía, hacíamos un fingerprint con Nmap, se recolectaba información de los equipos y hacía una inferencia así un poco con poca lógica sobre qué módulos lanzar. Acababas lanzando un montón de módulos innecesarios contra las máquinas. En este caso no son innecesarios los módulos. ¿Por qué? Porque le estamos acotando muchísimo el software que tiene que... los módulos que tiene que lanzar y para qué software, ¿vale? Es diferente.
Entonces, ¿cómo funciona el módulo? Uy. ¿Cómo funciona el módulo? Bueno, pues todo empieza, antes de darle al botoncito, todo empieza con un fichero host. Ese fichero host, que luego os voy a enseñar, tiene varias líneas. Por cada línea representa una máquina remota, una máquina de internet. ¿Vale? Y en esas líneas lo que vamos a poner es qué módulo tenemos que lanzar, es decir, qué exploit tenemos que lanzar, y una serie de argumentos que luego os explico un poco más. Además, el módulo va a configurar automáticamente una serie de cosas, ¿vale? Y bueno, luego entro en detalle porque es bastante, creo yo, interesante. Al final, lo que vamos a conseguir es eso. Sesiones en Metasploit. Sesiones significa control, ejecución de la máquina, ejecución de código en máquina, ¿vale? Y entonces automáticamente podríamos subir archivos a esas máquinas y que formen parte de una botnet, ¿vale? Eso lo harían los chicos malos, repito. Vale, el módulo se llama exploit-massive. Y bueno, se puede mejorar bastante. Y os animo además que lo hagáis. Porque es libre, es público, y lo podéis descargar y lo podéis utilizar bajo vuestra responsabilidad. Bueno, tenemos las máquinas. Pero ¿dónde están esas máquinas? Entonces, me hice otro script que llamé IPGeo, que lo que hace es simplemente coger la dirección IP, ¿vale? Coger una dirección IP, pasárselo a un servicio online que me geolocaliza esa dirección. Entonces, yo sé que esa máquina potencialmente explotable se encuentra, en este caso, en Estados Unidos, en la región de Minnesota. ¿Vale? Bueno, abajo me pone además a qué software sería el que tal. Para limpiar un poco esto y pintar luego el mapa, me hice otro script cuyo nombre es un poco impronunciable, pero bueno, es pasar de una cosa a otra, ¿no? Tengo un montón de información, solo quiero las IPs. Me filtra las IPs y me quedo con ellas. ¿Por qué? Porque luego con esas IPs las voy a pintar en un mapa. ¿Vale? Con este de aquí. Me hice otro script que lo que me va a hacer es esto. Entonces, este es el resultado final. Vale, es cierto que no estamos distribuidos por todo el mundo, porque aquí no tenemos mucha presencia, hay algunos países de aquí tampoco, pero es bastante, el poder de máquinas aquí sería bastante grande, ¿vale? Es cierto que se concentra la mayoría aquí, pero bueno, hay algunas aquí en algunas islas bastante curiosas. En las Bahamas teníamos como 3 o 4 máquinas, podíamos tener, que era algo bastante curioso. Yo no pensé nunca que podíamos llegar a tener una máquina en las Bahamas, pero bueno, podemos tener otras cosas en las Bahamas, pero máquinas. Bueno, para mí esto fue fascinante, ¿no? Entonces, cuéntame más, quiero saber más. Y supongo que vosotros, o espero que vosotros queráis saber más. Entonces, vamos a hacer primero la demo, os voy a describir una demo. Y vais a ver ya imágenes reales del módulo en funcionamiento. Entonces, lo primero que dijimos era que OSINT desde fuentes públicas íbamos a recolectar información. La vamos a descargar de scans.io, la vamos a procesar. El procesamiento al final, fijaros, en el fichero Ruby le pasamos la base de datos en JSON y bueno, lo que me va sacando el script me va empezando a contar máquinas, ¿vale? Y me dice, pues mira, de la expresión regular que has puesto hay 95 coincidencias. La expresión regular va a ser siempre el banner de la máquina que yo quiero buscar. Se puede paralelizar, es decir, le podríamos pasar al script todos los banners que queremos filtrar y que me los vaya filtrando por ficheros, lógicamente. Bueno, el resultado era algo así, ¿vale? Entonces veis que un documento al final de un JSON, donde tenemos el host, tenemos el banner, ¿vale? Y vamos almacenándolo en un fichero. Bueno, ahí vamos con la arma. Esto, aunque sale un poco descuadrado aquí, este es el módulo final, ¿vale? Este es el nodo central desde donde nosotros vamos a poner exploit y se va a hacer todo automáticamente. Entonces, hay un parámetro arriba del todo que es el file host. Vosotros solo tenéis que configurarle la ruta donde se encuentra, que sale un poco descuadrado, el fichero final donde le decís, mira, tienes que lanzar un módulo a tal dirección IP, a tal puerto, con un payload de tal tipo, que es el código que se va a ejecutar en la máquina,
y las opciones que vosotros queréis ponerle al módulo, y él lo va a configurar. Vale, si os fijáis aquí, aunque se haya tapado un poco mal, el while línea es que va a empezar a leer el fichero y por cada línea va a empezar a configurar el módulo para lanzarlo, ¿vale? Y bueno, aquí abajo en la zona donde los print, pues que vais a ir viendo que cuando ejecutemos esto en la demo, pues vais saliendo información de qué host va a lanzarle, qué tipo de exploit va a lanzarle, a qué puerto va a lanzarlo y qué payload va a utilizar. Entonces, bueno, esto es el fichero de host, ¿vale? Realmente son 3 líneas, aunque veáis 6, ¿vale? Realmente, fijaros en lo de abajo, que viene coloreado, eso es una línea. Lo otro es porque no cabía todo hacia el otro lado. Entonces, veis que por cada línea se separa por pipe la información y tenemos dirección IP, pipe, el módulo de exploit, el exploit conocido, el exploit público que vamos a utilizar, pipe, el puerto al que vamos a lanzar, el exploit, pipe y el payload, es decir, el código que se va a ejecutar en la máquina remota. Y en el caso de la segunda línea y la primera línea, veis que además tienes un quinto pipe, o sea, un quinto argumento, que en este caso pone init, el autorun, script, tal, son opciones avanzadas del módulo. Lo que está diciendo ahí es, cuando cojas el control de la máquina, migras de proceso, ¿vale? Migras de proceso. ¿Por qué? Bueno, porque si estoy atacando en el FTP y el FTP, por lo que sea, se cierra o casca o lo que sea, bueno, lo que hace automáticamente en el momento que tomamos el control de la máquina es migrarse de proceso. Se crea un nuevo proceso y el código nuestro se migra ahí. Podríamos poner ahí que se suba el malware automáticamente, ¿vale? Podríamos ponerlo a través de ese argumento. Bueno, aquí... Vale, una vez lo cargamos en Metasploit, si hacemos un show options, el módulo no os ha engañado. El módulo solamente os muestra un file host. Le tenéis que decir dónde se encuentra el archivo de host para que lo procese y empiece a lanzar todos los exploits. Pero me di cuenta que en algunos casos no podemos subir todos. ¿Sabéis lo que es un meterpreter? Vale, bastante gente, bien. El meterpreter es como la hostia de los payloads, ¿vale? Es, normalmente nos pueden dar una shell y está bien, pero un meterpreter nos da una shell y un montón de funcionalidades extra que podemos lanzar. Es como si tuviésemos, como si físicamente estuviéramos en la máquina y pudiéramos hacer todo, ¿vale? Entonces, yo dije, en algunos módulos, sobre todo en Linux, no permiten subir un meterpreter con una vulnerabilidad. O sea, con esa vulnerabilidad el módulo no permitía subir un meterpreter, pero sí una shell, sí nos permitía coger una shell. Entonces, hay una opción en el módulo que programé que es, vale, tú me das una shell y si yo te pongo este comando avanzado, tenéis que hacer un show advance para verlo. Si yo configuro esto a true, lo que pasa es que detecta que se ha ejecutado una shell y sube a un meterpreter, te hace un upgrade automáticamente, ¿vale? Y eso es bastante interesante, bastante cómodo, porque tener un meterpreter en un Linux, pues al final sigue siendo mejor que tener una shell, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Cuando lanzamos el exploit, veis que las IPs son todas locales, porque yo no he hecho pruebas en internet, sería un delito. Y entonces lo he probado en mi red local, mejor dicho, en mi red entre mi máquina y mis máquinas virtuales. Y solamente el módulo lo he pensado para que la gente pueda hacer auditoría interna en empresas. O sea, esto puede ser utilizado en auditoría para empresas, ¿vale? Bueno, pues como veis, en verde nos va mostrando los print que veíamos antes, que hacía hincapié en ello. Nos dice, mira, sobre la máquina esta vamos a lanzar ese módulo al puerto tal y vamos a intentar colar un meterpreter en esa máquina, si es vulnerable, ¿vale? Y vais a ver que hace un check, ¿vale? También utilizamos la función check para verificar si ese software realmente es vulnerable o no es vulnerable. Y luego enviamos el exploit. Cuando enviamos el exploit y funciona, explotamos la vulnerabilidad, nos devuelve el meterpreter y tenemos el control de esa máquina. Pero esto a los chicos malos no les interesa, acordaros. En auditoría sí nos interesa, pero a los chicos malos no. Lo que harían es automatizar la subida de un malware y a correr y cerrar conexión. Y ejecutarlo y cerrar conexión.
Vale, fijaros que para hacer un check, esto es para animaros a programar en Ruby para Metasploit, ¿vale? Fijaros el check simple, que es 2 líneas. Con esas 2 líneas, lo que estáis haciendo es comprobar que el host remoto, el software del host remoto, es vulnerable o no, ¿vale? Lo hace realmente el check, la función check. ¿Y podemos ver el resto del código? Sí, ¿vale? Es público, lo tenéis en este GitHub. Y os recomiendo y os pido que colaboréis a mejorar este módulo, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Hay gente que me ha ido diciendo, oye, pues cuando consigas sesión, que detecte si estamos ejecutando como privilegio de administrador o de root o no, y en función de si es que no, pues que intente coger exploits locales y los intente lanzar, etcétera. Bueno, claro, se podría hacer, ¿vale? No hay mucho tiempo, pero se puede mejorar y tiene muchísimas posibilidades. Y de verdad que este módulo en auditorías internas sería bastante útil. Vale, tenemos las máquinas, pero están distribuidas. Esto es lo que veíamos antes y esto, fijaos, en el software este de aquí, en el PCman, en lo de Taiwán, salían todas las IPs con región en Taiwán. Era bastante curioso. Este es el lanzamiento del script de generación del mapa, que bueno, nos lo generamos con un servicio externo y al final obteníamos esto, ¿vale? Obteníamos esto y vemos que hay presencia en bastantes países, ¿vale? Claro, me vais a decir, sí, pero realmente no lo has comprobado. Claro, ya ahí tenemos que jugar con los porcentajes. Se nos da mal un 50% o incluso menos. Si dándole un botón podemos conseguir 5, 10.000, 15.000 máquinas, eso es una gran botnet. No hablamos de 13 millones de máquinas como los de Mariposa, pero bueno, los chicos malos con este esfuerzo mínimo podrían usarlo. Vale, y ahora vamos a hacer una POC final, porque ya sabéis que lo divertido es verlo esto un poco jugando. Y vamos a montar un entorno donde hay un Windows XP con un software vulnerable, con el famoso PCman. Hay un Windows 7 con otro software vulnerable. Hay un Linux con un FTP vulnerable. ¿Vale? Y el objetivo va a ser conseguir tener eso ahí. ¿Vale? Tener 4 sesiones. Si os fijáis, conseguimos esta que es un XP, conseguimos esta que es un 7, conseguimos primero la shell, una shell en Linux, y luego si tenemos el upgrade automático me sube un Meterpreter y me deja las 2 sesiones. Entonces vamos a preparar. Tenemos aquí, este es el famoso PCman, que como veis, bueno, pues tiene sus problemas ahí con la configuración regional. Tenemos vamos a lanzar este. Fijaros que esto no es un FTP, esto es un web server y es funcional también, porque el módulo al final no entiende, simplemente le tenemos que indicar qué módulo tiene que lanzar, ya está, no hay más. Esto por aquí y luego el Linux está configurado. Os voy a enseñar el fichero de host que va a leer. Estas son las direcciones, estos son los módulos, el puerto y la shellcode. En este caso, en el de Windows 7, lo que vamos a hacer además es migrar, es decir, cuando consigamos explotar la vulnerabilidad, que automáticamente migre a un proceso que va a crearse nuevo. Va a crear un notepad, porque el migrate por defecto va a crear un notepad y se va a meter dentro. Vale, el módulo es este. ¿Cómo se ve ahí atrás? ¿Se ve pequeño? ¿Se ve bien? Vale, y simplemente si hacemos un suboption, simplemente tenemos las opciones de dime cuál es el fichero y ya está. Si hacemos un subadvance, aquí tenemos el upgrade, que por defecto está false. Lo vamos a poner a true.
le vamos a indicar una serie de parámetros también, que esto... Y le vamos a indicar que por defecto coja el meterpreter, pero lo que quiero que veáis es que el meterpreter, claro, lo va a coger la primera... O sea, lo podemos poner por defecto, pero como en el fichero le vamos a decir que lo cambie, porque en el host de Linux no tendría sentido un Windows Meterpreter, le estamos diciendo, no, tienes que utilizar esto. Y lo que quiero que veáis es que cambia la variable para lanzar ese tipo de payload. Podemos configurar esto. Vale, entonces ahora lanzamos. Voy a verificar una cosa antes, que si no, igual falla. Y son las direcciones IP que concuerden. Esta es la 103. Y en el fichero tenemos la 103. Esta es la 104. Sí. Y el otro tiene que ser el 102, así que estará bien. Vale, ¿veis? Lanzamos y empieza a decir, bueno, voy a lanzarle a la 103, voy a lanzar ese módulo, a ese puerto y este payload. Chequea, dice que aparentemente es vulnerable y empieza a lanzarle el módulo. ¿Vale? Nos está devolviendo la sesión remota. Aquí ya podríamos ejecutar código, ¿vale? Ahí se ha ido a la segunda, que es el Windows 7. Veis que también abre la sesión y hace el initial autorun script con el migrate. Y ha migrado a un proceso nuevo. Se ha migrado, ya no sé si lo veis, arriba. Y la tercera máquina también la está ejecutando y está haciendo el upgrading. Es decir, detecta que hay una shell. Como hemos puesto el upgrade a true, me va a subir un meterpreter. El resultado tenían que ser las 4 sesiones y las tenemos, ¿vale? Tenemos la de Windows XP, la de Windows 7, la de la shell y el upgrade dentro del Linux, para que luego digan que Linux no tiene, pues tiene vulnerabilidades también explotables, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, supongo que tendréis preguntas. A ver, que me lo cargo ahora al final. Así que pues un placer estar otro año en el CyberCamp. Muchas gracias por venir. Y cualquier pregunta, pues... ¿Preguntas? Jaime. Vale. Allí. Paso por el lado. Sí. Disculpa. Tú quieres jugar con él. Ya. ¿Quién tiene la pregunta? Hola. Sí, antes has comentado que en la máquina con Windows 7, una vez que ya metes el exploit, haces una migración para que cree otro proceso y que crea un notepad. Ese notepad se queda como en background y el usuario no vería absolutamente nada. Es oculto. Mira. Está oculto. O sea... Entiendo que si Luego- abres el visor de procesos lo vas a ver, Sí. pero no ves la interfaz como tal. Eso es. Claro. Eso es. Lo que puede ser que tú podrías... Hemos hecho una apertura, ves, el notepad aquí nos ha abierto. Podríamos haber hecho la subida del malware con algún rootkit o algo y ejecutarlo ahí todo automáticamente. Algo más... Lo que pasa es que el migrate por defecto cambia. Si abrimos el notepad, o sea, perdón, si abrimos el administrador de tareas, el notepad lo vemos aquí. ¿Ves? El de ahora y el de la prueba que he hecho antes de entrar, que había un momento de kernel panic ahí. Pero bueno, ahí ves los dos. Pero vamos, lo que te digo, tú puedes subir el malware, rootkit y camufle. Sí, pero ahí tendría, claro, a ver, en el migrate -f no podríamos indicarle en cuál. Tú podrías indicarle incluso el PID, pero estando sabiendo tú ya los procesos. Cuando está fuera no sabes qué procesos hay, qué PID tienen.
Pero tú podrías decirle ir al código de Ruby y modificarlo a mano. Decirle, mira, en vez de un notepad, abre otra cosa. Es una línea que te la puedo enseñar. Porque vamos bien de tiempo, creo. Aquí, interpreter. Lo que está lanzando es ese código en Ruby. Y si buscamos Notepad, ahí lo tienes. Entonces, por eso lanza Notepad en migrate-f, ¿vale? Por esto. Y ves que pone lo de oculto a true, por eso lanza esto. Entonces tú puedes decirle, no me lances un Notepad, lánzame otra cosa, lánzame una calculadora, lánzame... Si tiene privilegio, pues cualquier proceso privilegiado, ¿vale? ¿Una cosa más? ¿Allí? ¿No? Ah, no, te he visto haciendo así, ¿no? Bueno, pues cerramos aquí. Gracias.